Llamé a mi amigo por su nombre antiguo porque se burló del de mi novio. Se volvió loco. No pienso disculparme. En Nochevieja, mi novio, mis padres y yo fuimos a una reunión familiar en casa de mi tía. Mi prima y su novio, Marcos, también estaban allí. Marcos y yo nunca nos hemos llevado bien, y él dice que es porque es un hombre trans, y yo soy transfóbico. Pero vamos, para nada. Él solo dice eso porque mis opiniones, que sí son un poco polémicas, no cuadran con las suyas. En fin, lo conocí hace unos 6 años, cuando empezó a salir con mi prima. Antes de su transición, me lo presentaron como María. Cuando hizo la transición, nos dijeron que debíamos llamarle Marcos. Y él pidió expresamente que no se mencionara su antiguo nombre, María. Esta fiesta fue la primera vez que Marcos conoció a mi novio. Marcos nació en Francia, y su lengua materna es el francés. Mi novio también es medio francés y su nombre es francés, pero él nació aquí, en España. Su nombre se pronuncia muy distinto en francés, pero él usa la pronunciación española. O sea, se llama Jan, pero se presenta como Juan. Al llegar, Marcos se dio cuenta de que el nombre de mi novio podía ser francés. Mi novio le explicó que es medio francés, pero se crió en España, y se presentó ante Marcos como Juan. Todavía tengo grabado el silencio que se hizo en la sala cuando solté el nombre. María. Fue como si se apretara el aire. Mi madre bajó la mirada. Mi prima abrió los ojos como platos, y Marcos se puso de pie como si le hubieran pegado un tiro. ¿Qué cojones acabas de decir?, escupió, con la voz temblando de rabia. Lo que oíste, le respondí sin apartar la mirada. Si te burlas del nombre de mi novio, entonces tú tampoco tienes por qué exigir respeto por el tuyo. Él se quedó unos segundos en silencio. Luego, sin decir nada más, salió de la habitación. Mi prima lo siguió corriendo. Nadie dijo nada durante unos minutos. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Fue la primera vez que vi a mi padre incómodo en una reunión familiar. Esa noche se arruinó. Nadie se atrevió a mencionar el incidente, pero se notaba en la forma en que todos me miraban, como si yo hubiera cruzado una línea. Pero para mí, Marcos la cruzó primero. Mi novio, Juan, no dijo ni una palabra. Solo se mantuvo cerca de la puerta, con los brazos cruzados, observando. Volvimos a casa en silencio. Ni mis padres ni Juan comentaron nada en el coche. Ya en casa, él me dijo con tono frío, no sabía que podía ser así. ¿Así como? Cruel. Me soltó. Lo que hiciste fue innecesario. Cruel es burlarse del nombre de alguien. ¿No fue eso lo que él hizo contigo? Juan se quedó callado, pero su silencio dolía más que cualquier grito. Esa noche durmió en el sofá, y yo, en la cama, me quedé despierta mirando al techo, preguntándome por qué todos lo estaban defendiendo a él, como si lo conocieran más que a mí. A la mañana siguiente, mi madre me llamó a la cocina. Yo ya sabía que venía sermón. Lo que hiciste fue grave, hija. ¿Grave? ¿Devolverle el golpe a alguien que me provocó? No se trata solo de eso. Tú sabes lo que representa ese nombre para él, y aún así lo usaste como arma. Eso dice más de ti que de él. Me dieron ganas de gritarle, pero contuve la rabia. En vez de eso, le pregunté, ¿y tú? ¿Qué tanto sabes de Marcos? Ella vaciló. Lo suficiente para saber que ha pasado por mucho. ¿Y de mí? ¿Tú sabes lo que me cuesta cada vez que tengo que callar y dejar pasar las cosas? Me miró en silencio. En ese momento, sentí que estaba sola. Las cosas con Juan no mejoraron. Se volvió más frío, más distante. Empezó a quedarse en casa de sus padres más seguido y contestaba mis mensajes con monosílabos. Una noche decidí enfrentarle. ¿Vas a seguir así mucho tiempo más? No sé, me dijo. Necesito pensar. ¿Pensar en qué? En si esto que vi en ti es algo que puedo aceptar. Me quedé sin palabras, y esa fue la primera vez que sentí que estaba perdiéndolo. Pero lo peor vino después. Un par de días más tarde, revisando el grupo familiar de WhatsApp, vi un mensaje largo de mi prima. Un mensaje directo, sin filtros. Estoy cansada de esta familia hipócrita. No puedo más con los comentarios transfóbicos disfrazados de bromas. No solo por Marcos, sino por todo lo que he tenido que aguantar durante años. Y sí, hablo de ti. Mi nombre, ahí, sin tapujos. Y lo que vino después fueron mensajes de apoyo a ella, otros criticándome, y algunos intentando calmar las aguas. Una de mis tías incluso me escribió por privado. No entiendo cómo te atreviste a llamarle así. Tú no eres así. La rabia me quemaba el pecho. Pero no respondí. No aún. Porque entre todo ese caos, apareció un mensaje inesperado. Uno de esos primos que casi nunca hablaba. Escribió algo que me dejó helada. Ya va siendo hora de que alguien diga la verdad sobre lo que pasó en el 2008, porque esto no va solo de nombres. Ese año. Un año que todos en mi familia hacíamos como que no existió. Mi corazón dio un vuelco.
¿Qué coño tiene que ver 2008 con todo esto? Juan, que estaba en la habitación, me miró. ¿Qué pasó en 2008? Me quedé callada, porque ni yo tenía esa respuesta completa, pero sabía que algo había allí, algo que mi padre me había prohibido preguntar. ¿Qué pasó en 2008? Repitió Juan, sin apartar los ojos de mí. Me tomó por sorpresa. Nunca nadie me había preguntado eso con tanta seriedad. Ni siquiera yo misma me atrevía a pensar en ese año. Mi mente iba directo a la voz de mi padre, aquella vez que le pregunté por qué ya no íbamos a visitar a los vecinos de la urbanización vieja. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, me había dicho con esa mirada que no dejaba espacio para más preguntas. No lo sé, respondía Juan bajando la voz, pero algo pasó, y todos hacen como si no existiera. ¿Crees que Marcos sabe? No lo había pensado, pero el mensaje de mi primo lo insinuaba, ¿no? Es hora de que alguien diga la verdad sobre lo que pasó en 2008, y ese alguien, por lo visto, no era yo. El grupo de WhatsApp seguía ardiendo. La mayoría ya se había dividido en dos bandos, los que defendían a Marcos y mi prima, y los que me defendían a mí, aunque más por el simple hecho de no exagerar todo que por convicción real. Lo que más me molestaba eran los silencios. Gente que veía todo pero no decía nada. Entre ellos, mi padre. Esa misma noche bajé a la cocina, donde él tomaba un café solo, como hacía siempre después de cenar. «Papá, ¿qué pasó en 2008?» No me miró al principio. Dio un sorbo largo y luego dejó la taza en la mesa con lentitud. ¿Ahora con eso también? ¿No tienes suficiente con lo de tu prima? Alguien en el grupo mencionó ese año, y Juan también quiere saber. Tú siempre me dijiste que lo dejara pasar, pero estoy metida en medio de una guerra familiar, y ahora me sueltan esto como si todos supieran algo que yo no. Se pasó la mano por la cara. Estaba cansado, agotado más bien, como si cargar con ese secreto le estuviera drenando el alma desde hace años. Fue un malentendido que se salió de control. Eso no me dice nada. Fue con los vecinos, los del chalet del final de la calle. ¿Los Rosales? Asintió. Yo recordaba a los Rosales. Tenían un hijo. Tomás, que era un poco mayor que yo. Jugábamos en la misma calle los fines de semana, y de un día para otro desaparecieron. Nos dijeron que se habían mudado por trabajo, pero no era verdad. Lo supe porque un día escuché a mi madre decirle a otra tía. Después de lo que pasó con Tomás, era lo mínimo. ¿Qué fue lo que pasó? Mi padre apretó los labios. Se levantó, caminó por la cocina unos segundos y finalmente lo soltó. Tomás acusó a tu tío Ricardo de algo muy feo. Dijeron que era mentira, que lo había inventado para llamar la atención. Pero la familia Rosales se fue. Y tu tío... Bueno, tú sabes que desde entonces casi no viene a reuniones. Me quedé helada. ¿De qué lo acusó? De haberlo tocado. De haberse aprovechado de él. El silencio fue inmediato. Me temblaban las manos. ¿Y tú crees que fue verdad? Yo... no lo sé. Nunca se supo nada más. No hubo denuncia. Solo una acusación. Palabras en el aire. Pero desde entonces todo cambió. Volví a mi cuarto sin decir nada más. Juan me miró desde el sofá. ¿Qué te dijo? Que no lo sabe. Y era verdad. Nadie sabía. Pero todos tenían miedo. Esa noche no dormí. No podía. Me obsesioné. Empecé a buscar en redes sociales a Tomás Rosales. Me tomó horas, pero al final encontré un perfil privado. La foto de perfil era de él, más mayor. Pero era él. Estaba en Barcelona. Le escribí. Un mensaje sencillo. Hola, soy Lucía, no sé si te acuerdas de mí. Jugábamos en la urbanización. Solo quiero hacerte una pregunta sobre algo que pasó en 2008. Lo entiendo si no quieres hablar. No esperaba respuesta. Pero a los 5 minutos me llegó. ¿Por qué justo ahora me preguntas eso? ¿Qué sabes tú? Me quedé mirando la pantalla, sin saber cómo responder. Y entonces, como si el destino estuviera jugando conmigo, llegó un mensaje de Marcos. Creo que ya sabes que esto va más allá de nombres. Si quieres saber la verdad, ven a verme, pero ven sola. Me senté en la cama con el móvil temblando entre los dedos. No sabía si responder primero a Marcos o a Tomás. Tenía los dos mensajes ahí, como si fueran puertas diferentes. Y detrás de cada una había algo que llevaba años enterrado. Decidí contestar a Tomás primero. No sé nada. Solo escuché rumores y ahora alguien lo mencionó en el grupo familiar. Necesito entender qué pasó. Estoy en medio de algo que no sé manejar. Tardó en responder. Pasaron unos 10 minutos que sentí como una eternidad. Fue real, Lucía. Y tu familia lo encubrió. Pero no soy yo quien tiene que contártelo todo. Me quedé mirando ese mensaje, intentando digerirlo. Sentía como si el suelo se moviera bajo mis pies. Toda mi infancia, las comidas familiares, las navidades, todo eso tenía una sombra que nadie quería ver. Y luego estaba Marcos. El maldito mensaje seguía ahí, brillando en la pantalla. Si quieres saber la verdad, ven a verme. Pero ven sola.
Le respondí con un escueto. ¿Dónde? Al minuto me mandó una dirección en Lavapiés. Un piso viejo, casi al final de una calle sin salida. No me dio ni hora ni explicación. Solo la dirección. No le dije nada a Juan. Me limité a vestirme, a agarrar el abrigo y salir. Mientras caminaba hacia el metro, el frío de Madrid me calaba los huesos. No por el clima, era otra cosa. Era como si toda la ciudad se hubiera vuelto más gris de pronto. Llegué al portal y subí al tercer piso. Toqué la puerta con fuerza. La abrió mi prima. «No pensé que vendrías», dijo ella con los ojos cargados de tristeza. «No vengo por ti», respondí. «Vengo porque quiero que alguien me diga la puta verdad». Marcos estaba sentado en el sofá, con una manta en las piernas y una expresión de agotamiento. Parecía más flaco, más tenso, como si todo esto también lo estuviera consumiendo. «¿Qué sabes?», le solté, sin rodeos. Él no respondió enseguida. Se levantó despacio, fue hasta la cocina y volvió con 2 tazas de té. Me ofreció una. No la tomé. «Tu tío Ricardo», empezó mirando a la nada. «No fue solo con Tomás. Hay otros». La sangre se me heló. ¿Otros? Mi primo, por ejemplo. Tenía 11 años cuando ocurrió. Pero su madre nunca quiso decir nada. Solo lo alejaron de la familia. Y punto. Así funcionan las cosas con los tuyos, ¿no? Cuando algo incomoda, se entierra. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque mi primo me lo contó. Y porque cuando le conté a tu prima lo mío, todo lo que viví antes de mi transición, ella me confesó cosas que su madre había dicho en casa. Historias que se repetían. Patrones. Me llevé las manos a la cabeza. Estaba saturada. Pero había algo más. Lo veía en sus ojos. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? ¿Por qué ahora? Marcos me miró con una dureza que no le había visto nunca. Porque tu padre también sabía. Y no hizo nada. Sentí que me quedaba sin aire. Eso es mentira. ¿Estás segura? Mi prima se sentó al lado de él en silencio. Luego dijo algo que me rompió. Lucía, fue papá quien obligó a mamá a no hablar del tema. Fue él quien la convenció de que no dijera nada para proteger a la familia. A tu padre no le importó la víctima. Le importó su hermano. No podía creerlo. Me levanté, agarré el abrigo y salí sin decir una palabra. Bajé las escaleras temblando, sudando frío. En la calle, saqué el móvil. Juan me había mandado varios mensajes preguntando dónde estaba. No contesté. Esa noche no volví a casa. Me quedé caminando sin rumbo por Madrid, como si huyera de mí misma. Y al día siguiente, justo cuando pensaba que no podía ser peor, recibí una notificación. Alguien había publicado algo en redes. Una historia, una imagen. Era una foto vieja, de un cumpleaños en casa de mis abuelos. Y ahí, en el fondo, se veía a Tomás y a mi tío Ricardo, con la mano sobre su hombro. La cuenta que la había publicado se llamaba La Verdad 2008. Anónima, pero la intención era clara. Alguien había empezado a hablar, y no pensaba callarse. Cuando vi esa foto, algo dentro de mí se quebró. No por la imagen en sí, que podría parecer inocente para cualquier otro, sino por lo que representaba. Era esa sensación de saber que siempre estuvo ahí, a plena vista, pero que todos, incluyéndome, habíamos decidido no mirar. La publicación tenía apenas unas pocas palabras escritas encima. Todo empieza aquí. 2008 fue solo el principio. Y los comentarios. Dios, los comentarios. ¿Esto es real? ¿Es esto más? ¿Quién es el adulto? Yo fui a ese cumpleaños. Nunca supe nada. Y más abajo, mensajes claramente dirigidos a mi familia. Algunos con nombre y apellido. Otros solo con iniciales. Pero suficientes para que el círculo se cerrara. Mi madre me llamó al instante. Ni esperó a que dijera hola. ¿Estás viendo esto? ¿Sí? Respondí con voz seca. Tienes que venir a casa. Ya. No. ¿Lucía? Es en serio. No voy a seguir fingiendo, mamá. No después de todo esto. Colgué. No tenía fuerzas para una reunión familiar improvisada. No quería caras tensas ni silencios cobardes. Me senté en una cafetería de Atocha. Pedí un café que no probé y me quedé mirando el móvil como si esperara que explotara. Juan me escribió de nuevo. ¿Estás bien? Me preocupa que no respondas. ¿Dónde estás? Pensé en ignorarlo, pero terminé escribiendo. ¿Tú sabías algo de esto? No tardó. ¿De qué hablas? Le envié la foto. Pasaron 5 minutos sin respuesta. Luego, Lucía, ¿esto es real? Sí, y hay más. Marcos me lo dijo anoche. Hay otras víctimas. Mi tío, mi padre sabía. Mi prima también. ¿Y tú? Yo no sabía. O no quise saber. Voy a tu casa. No estoy en casa. Juan insistió en encontrarse conmigo, y aunque una parte de mí quería estar sola, otra necesitaba una cara conocida. Nos vimos en una plaza, en el centro. Cuando me abrazó, no dije nada. Por primera vez en días, no discutimos.
No hubo reproches, ni sarcasmo, solo dos personas que estaban tratando de entender cómo seguir. No sé qué hacer, le dije con la voz rota. Siento que ya no sé quién soy. Toda mi vida está construida sobre una mentira. No es tu mentira, Lucía. No tú la construiste. No, pero la acepté. Nos sentamos en un banco. Le conté todo. Lo de Marcos, lo de Tomás, lo que mi padre confesó. Cada palabra me dolía, como si al decirlo, la herida se abriera más. Pero también por primera vez. Sentí algo parecido a liberación. Juan me escuchó. No interrumpió. Solo me tomó la mano. Lucía, tienes que hacer algo con esto. ¿Cómo qué? ¿Denunciar a mi familia? No lo sé. Pero callar ya no es opción. Tú lo sabes. Asentí. Tenía razón. No podía seguir siendo cómplice por omisión. Esa noche, volví a casa. Mis padres estaban en el salón. La tele estaba encendida, pero nadie la miraba. ¿Podemos hablar?, dije, firme. Mi padre apagó la tele. Mi madre se sentó derecha, como si se preparara para un juicio. Vi la foto. Empecé. Y hablé con Marcos y con Tomás. Sé lo que pasó, y sé que tú lo sabías. Mi padre no respondió. ¿Tú crees que eso se va a quedar ahí? Seguí. Ya hay gente hablando. Esto va a salir. Y cuando salga, quiero saber de qué lado estoy. Mi madre se echó a llorar. Mi padre me miró, finalmente, con los ojos cansados. Lucía, las cosas no eran tan simples. Sí lo eran. O lo son ahora. O estás con la verdad o eres parte de lo otro. Me fui a mi cuarto sin esperar respuesta. Cerré la puerta y me desplomé en la cama. Y entonces, sonó el teléfono. Era Marcos. Tienes que venir a casa de mi madre. Ya. ¿Qué pasa? Alguien entró. Revolvieron todo. No se llevaron nada, pero dejaron algo. ¿Qué? Una nota. Decía, algunas verdades deben quedarse enterradas. No sé cómo llegué tan rápido a casa de la madre de Marcos. El corazón me latía con una fuerza que parecía querer romperme el pecho. Todo era confuso. La noche, el silencio de las calles, el frío pegado a los huesos. Cuando llegué, la puerta del edificio ya estaba entreabierta. Subí corriendo los 3 pisos y toqué la puerta con fuerza. Me abrió Marcos. Estaba pálido. Tenía el rostro tenso, las manos sucias de polvo. Me hizo pasar sin decir nada. El salón parecía haber sido atacado por una tormenta. Libros en el suelo, cajones abiertos, documentos esparcidos por todas partes. Su madre estaba sentada en una silla, con una manta sobre los hombros y los ojos vidriosos. Parecía en shock. ¿Está bien?, pregunté mirando a Marcos. Sí, pero le ha dado un ataque de ansiedad. Llamé a una vecina que es enfermera. Le dio algo para calmarla. ¿Qué buscaban? Marcos se encogió de hombros, pero se le notaba en la cara que no era solo confusión. Había algo más. Ven, me dijo. Me llevó hasta su habitación. Allí, sobre la cama, había una hoja doblada en 4. La abrió despacio y me la mostró. La letra era recortada de revistas, como en las películas. Algunas verdades deben quedarse enterradas. Tú no sabes con quién estás jugando. Me quedé helada. ¿Quién haría algo así? Alguien que tiene miedo de que hablemos. Nos quedamos en silencio unos segundos. ¿Crees que fue tu padre?, preguntó, directo. No lo sé, respondí sin poder mirarle a los ojos. Pero cada vez lo reconozco menos. Nos sentamos en el borde de la cama. El ambiente estaba cargado, no solo por lo que había pasado, sino por todo lo que habíamos acumulado. Heridas abiertas, palabras lanzadas como cuchillos. Oye, lo de la fiesta, empecé. No hace falta, me interrumpió. No vine a buscar una disculpa. Vine a sacar verdades a la luz. Y si eso te arrastraba a ti, era porque estabas en medio, no porque quisiera joderte. Lo miré por primera vez con otra cara. No con rencor, con un mínimo de respeto. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que pensar bien cómo movernos, porque esto ya no es solo un problema familiar. Alguien está dispuesto a intimidar. Esa palabra, intimidar, me sonó más fuerte de lo normal, porque no era exageración, era real. ¿Qué tienes tú que los asuste tanto? Marcos fue hasta su armario. Sacó una caja de zapatos vieja y la puso sobre la cama. Dentro había documentos, fotos, cartas, incluso un par de cintas de casete. Esto me lo dio mi primo. Lo que nadie quiso contar, él lo guardó. Y lo que está aquí, si lo sacamos, puede hacer caer a más de uno. ¿Qué hay exactamente? Testimonios, fechas, copias de informes médicos, todo lo que nadie quiso ver. Y lo peor, una grabación. Tragué saliva. ¿De qué? De una conversación entre mi primo y tu tío, donde él lo confronta, donde se escucha todo. ¿Y por qué no fue a la policía? Porque su madre lo convenció de que no arruinara su vida, que lo olvidara, que cerrara la boca. Y él lo hizo, pero me lo dio antes de mudarse a Francia, por si algún día yo tenía el valor que él no tuvo. ¿Y lo tienes? No lo sé,
Pero tú sí, porque esto también es tu historia, Lucía. Nos miramos en silencio. Ya no éramos enemigos. Éramos dos personas que cargaban con heridas del mismo monstruo. Me fui esa noche con una copia de la grabación. No pude escucharla enseguida. La metí en mi bolso como si me quemara los dedos. Al día siguiente fui a casa de mis padres. Mi padre estaba en el garaje, organizando cajas viejas. Me acerqué despacio. El olor a polvo me revolvía el estómago. «Papá», dije. Se giró, sorprendido. «Tenemos que hablar», le solté. «No sobre el pasado, sobre lo que viene». «¿Qué quieres decir?» «Tengo pruebas, grabaciones, testimonios, y no voy a callarme». Vi algo en su rostro que me costó reconocer. Miedo. «No sabes lo que estás haciendo, Lucía». «Sé exactamente lo que estoy haciendo. Estoy eligiendo de qué lado estar». Y entonces me soltó, en voz baja, casi con rabia. «¿Quién te dio esas cosas?» «¿Marcos? ¿Ese trastornado?» Me eché para atrás. ¿Eso crees? ¿Que todo esto es una invención de un trastornado? Es un manipulador. No sabes de lo que es capaz. No, tú eres el que tiene miedo. Subí las escaleras y me encerré en mi cuarto. Saqué la grabación. La escuché entera. Cada palabra, cada silencio, cada confesión disfrazada de culpa. Y entonces lo decidí. Llamé a alguien. Alguien que podría hacer que esto saliera a la luz sin que se perdiera en el olvido. «Hola. Sí, soy Lucía. Tengo algo que necesitas escuchar. Y quiero que lo publiques». «¿Quién eres?» «La sobrina de un monstruo. Pero también la persona que va a acabar con su silencio». No dormí esa noche. Después de colgar con la periodista, me quedé mirando el techo, repasando cada decisión que me había traído hasta aquí. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, o si simplemente estaba dejando que la rabia decidiera por mí. Pero no era solo rabia, era justicia. O, al menos, eso me repetía una y otra vez. La periodista se llamaba Inés Valdés y trabajaba para un medio digital independiente. No era famosa, pero era conocida por ir detrás de casos que nadie se atrevía a tocar. Le envié la grabación y algunos de los documentos que Marcos me había dado. Me pidió una semana para verificar todo. Me dijo que si quería protegerme debía estar preparada. «Lucía, esto va a hacer ruido. ¿Estás lista para eso?» No le respondí enseguida. «Llevo años tragándome verdades para no hacer ruido. Estoy harta». «Perfecto», me dijo. «Yo me encargo del resto». La semana pasó lenta, como un reloj sin pila. Juan y yo nos veíamos, pero ya no hablábamos como antes. Él me apoyaba, sí, pero también lo notaba más distante, como si todo esto le estuviera pasando factura. «¿Estás seguro de seguir aquí?», le pregunté una noche. «No es eso. Solo me cuesta ver cómo todo lo que conocías está desmoronándose. Y tú con ello». «No me estoy desmoronando. Me estoy reconstruyendo. Pero entiendo si no quieres verlo». No dijo nada. Y ese silencio fue una respuesta. Mientras tanto, Marcos y yo seguíamos en contacto. Habíamos creado una especie de tregua silenciosa. No éramos amigos, pero tampoco enemigos. Compartíamos una verdad que nos unía más allá del pasado. El martes, Inés me escribió: «Mañana a las 9 haremos pública la historia. Lo titularemos El silencio en la familia». Sentí un nudo en el estómago. Ya no había vuelta atrás. El miércoles amanecí con el corazón en la garganta. A las 9:01, la publicación estaba en línea. Una imagen en blanco y negro de la urbanización vieja, el titular en letras grandes y la voz de Marcos, modulada para protegerlo, relatando fragmentos de la conversación con su primo. También estaban ahí los documentos, las fechas, las conexiones, todo. A las 9:14, el grupo familiar de WhatsApp estalló. «¿Quién hizo esto? ¿Esto es real? ¿Cómo pudieron?» Y finalmente, lo inevitable. «Lucía, ¿fuiste tú?». No respondí. A las 10:32, mi madre me llamó llorando. «¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué nadie más lo hizo? Porque todos sabíais algo y nadie movió un dedo. Tu padre está destruido. Él eligió su bando. Y ahora yo elegí el mío». La historia se volvió viral. Gente compartiéndola en Twitter, en Instagram, incluso en TikTok. Algunos reconocían los apellidos, otros no. Pero todos comentaban lo mismo. ¿Cómo una familia podía callar algo tan grave durante tanto tiempo? A mediodía tocaron el timbre de casa. Era mi tía, la madre de Marcos. Venía sola, con los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Puedo pasar?». La dejé entrar. Se sentó en el sofá, en silencio, hasta que finalmente habló. «Gracias». «¿Por qué?». «Porque yo no tuve el valor. Porque me callé demasiado tiempo. Y tú hiciste lo que yo no pude». Nos abrazamos. Fue incómodo al principio, pero necesario. A la tarde, Inés me escribió otra vez. «La policía ha reabierto el caso. La fiscalía está pidiendo información. Tu tío Ricardo ya fue citado para declarar». Me temblaban las manos.
Juan me miró desde el otro lado del sofá. Llevaba rato en silencio, pero ahora se levantó y me miró con una mezcla de tristeza y respeto. No sé si tengo fuerzas para seguir a tu lado. No me sorprendió. Solo asentí. Está bien. Gracias por acompañarme hasta aquí. Se fue. Cerró la puerta sin hacer ruido. Y justo cuando pensaba que nada más podía pasar ese día, recibí un mensaje de un número desconocido. Te crees valiente, pero no sabes lo que abriste. Esto no ha terminado. No tenía nombre. No tenía foto. Solo esas palabras. Frías. Amenazantes. Le hice una captura de pantalla y se la envié a Inés. Parece que alguien más tiene miedo de que sigamos hablando. Y eso significa que vamos por buen camino. La amenaza no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue mi reacción. No sentí miedo. Sentí furia. Durante años había callado para no incomodar, para no crear conflictos, para no hacer ruido. Esa Lucía ya no existía. Le enseñé el mensaje a mi madre. Estábamos desayunando en silencio. Uno de esos silencios que se convierten en rutina después del escándalo. Mira, le dije lanzando el móvil sobre la mesa. Parece que alguien de la familia quiere que me calle. Lo leyó. Se le desencajó la cara. ¿Sabes quién fue? Podría hacer una lista con 10 candidatos. No dijo nada más. Se levantó, dejó la taza en el fregadero y se encerró en su habitación. Desde que el artículo se publicó, apenas hablábamos. Mi padre no salía del garaje. Lo escuchaba moverse entre cajas todo el día, como si buscar en el pasado pudiera borrar lo que ahora era público. Yo, en cambio, me volqué en la investigación. Inés y yo hablábamos casi a diario. La historia se seguía expandiendo. Otros medios la retomaron. Aparecieron mensajes anónimos en foros de internet. Personas que decían haber estado en la misma urbanización, que recordaban comportamientos raros de mi tío. Incluso una excompañera del colegio escribió un hilo en Twitter relatando una situación sospechosa con él cuando ella tenía 15. Todo se estaba saliendo de control, pero en el buen sentido. Hasta que Marcos desapareció. Le escribí por WhatsApp un jueves por la noche. Quería contarle lo del hilo. Me dejó en visto. Pensé que estaría ocupado. Al día siguiente le volví a escribir. Nada. Le llamé. Sin respuesta. Hablé con mi prima. Me dijo que no lo veía desde el martes, que había salido a hacer unas gestiones y no había vuelto a casa. ¿Llamaste a la policía? Sí, pero como no han pasado 72 horas, no se lo toman en serio. ¿Crees que alguien...? No lo sé, Lucía, pero tengo miedo. Y yo también. Revisé las redes sociales de Marcos. Nada nuevo. Lo último que había publicado era un tuit 3 días antes. A veces, para sacar la basura, hay que abrir la tapa del cubo. Y sí, apesta. Recibí una llamada esa misma tarde. Era la comisaría de distrito. ¿Es usted Lucía Gómez? Sí, soy yo. Necesitamos que venga a la comisaría para hablar sobre la desaparición de Marcos Vidal. ¿Han encontrado algo? Han recibido un paquete en la redacción del medio que publicó su historia. A nombre suyo. ¿Qué contenía? Fotos. Y un sobre cerrado con su nombre. Se me congeló la sangre. Fui directamente a la comisaría. Me hicieron esperar en una sala pequeña, blanca, fría. Una agente me entregó el sobre. Temblando, lo abrí. Había una nota, escrita a mano. La reconocí al instante. Era la letra de Marcos. Lucía, si estás leyendo esto, es porque ya sabéis que me han estado siguiendo. No confíes en todos. Incluso entre los que parecen estar de tu lado, hay quienes solo quieren protegerse. Guarda las fotos. Guárdalas bien. Ahí están las piezas que faltaban. Las fotos eran terribles. Había imágenes de reuniones familiares. Algunas actuales. Otras evidentemente antiguas. En varias de ellas aparecía mi tío Ricardo con diferentes niños, siempre en posiciones incómodas. Una mano sobre un hombro. Una mirada demasiado fija. Nada criminal, tal vez, pero todo absolutamente inquietante. Y en una de las últimas, aparecía Juan. Me quedé sin aire. Era una foto de hace años. Muy borrosa, pero reconocible. Juan estaba en una mesa con mi familia, de niño. Tal vez 10 u 11 años. Nunca me había dicho que conocía a mi tío desde antes. Y entonces lo entendí. Llamé a Juan 3 veces. Nada. Le mandé un mensaje. Tenemos que hablar. Es urgente. Y sé que no me has contado todo. Él me respondió al instante. No por aquí. Quedamos. A solas. ¿Dónde? ¿Dónde empezó todo? Lo supe en el acto. El parque de la vieja urbanización. Esa noche fui. El parque estaba vacío. El viento movía las hojas secas por el suelo. Y el chirrido oxidado de los columpios sonaba como un lamento. Juan llegó minutos después. Tenía el rostro más serio de lo que jamás le había visto. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le solté sin rodeos. Porque no quería recordar. Porque me enseñaron a callar. ¿Tú también? Asintió, con los ojos vidriosos. Fue una sola vez.
y nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mis padres. Me convencí de que lo había imaginado, hasta que vi tu historia, hasta que vi las fotos, y lo recordé todo. Nos quedamos en silencio, yo con las manos temblando, él con la mirada perdida. ¿Crees que a Marcos le hicieron algo?, pregunté. Creo que alguien muy poderoso quiere que nos callemos. Y justo en ese momento, mi móvil vibró. Un mensaje nuevo, sin nombre. Si sigues, el próximo desaparecido serás tú. Guardé el móvil en el bolsillo como si quemara. Juan me miró, serio, como si ya supiera lo que acababa de leer. ¿Te han vuelto a escribir? Sí, me amenazan otra vez. ¿Vas a parar? Lo pensé por una milésima de segundo. Podría borrar mi cuenta, fingir que nada pasó, dejar todo como estaba, como tantos antes que yo, pero ya era demasiado tarde para fingir. No puedo. Juan asintió. No dijo nada más. Regresé a casa con la mente desordenada. Cada paso que daba sentía que alguien me observaba. Miraba por encima del hombro. Cambiaba de aceras y veía un coche detenido. Vivía en modo alerta. Esa madrugada no podía dormir. Me levanté a beber agua, y al pasar por el salón, vi luz bajo la puerta del despacho de mi padre. Me acerqué. Estaba entreabierta. Lo vi allí, frente al ordenador, viendo el artículo que habíamos publicado. Lo miraba fijamente, como si esperara que se borrara solo. A su lado, una copa de vino a medio terminar. ¿No puedes dormir?, le pregunté desde la puerta. No se giró. ¿Tú crees que eres la única que sufre?, respondió con voz cansada. ¿Sufres tú? ¿Por qué? ¿Por encubrir a un hermano durante décadas? No todo fue así, no lo entiendes. Entonces explícame. Por una vez, dime la verdad. No la versión bonita, la real. Mi padre suspiró. Cerró el portátil. Se frotó la cara como si quisiera borrarse el rostro. La verdad es que todos lo sabíamos, en algún nivel. Lo intuíamos. Pero nadie quería romper la familia. Nadie quería cargar con el escándalo. Lo hablamos entre nosotros. Tu madre, yo, tus tíos. Decidimos mirar a otro lado. ¿Y las víctimas? Nos convencimos de que exageraban, que malinterpretaban, que si no había denuncia, no era tan grave. No queríamos ver que sí lo era, que siempre lo fue. Y ahora está desaparecido Marcos. ¿Eso tampoco es tan grave? Mi padre me miró por primera vez. Sus ojos estaban llenos de algo parecido a culpa, o tal vez miedo. Marcos está escondido, dijo finalmente. ¿Qué? Está en el norte, con un amigo de confianza. Él mismo nos lo dijo, antes de desaparecer. Nos pidió que no dijéramos nada. Quería protegerte. Sentí cómo todo el cuerpo se me aflojaba. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque no sabía si podía confiar en ti. Esa frase me dolió más que cualquier amenaza. Salí de la casa y conduje hacia la redacción del medio. Tenía que ver a Inés. Cuando llegué estaba con cara de insomnio. Me ofreció café y me llevó a una sala pequeña. Nos han hackeado la web esta madrugada. Estamos intentando restaurarla. La historia sigue viral, pero hay grupos que están intentando tumbarla. Le mostré el mensaje que recibí esa noche. Lo leyó en silencio. Luego suspiró. Estamos tocando algo grande. Lucía. ¿Qué tan grande? Gente con dinero, con poder. Un patrón de silencio que no es solo tu familia. Hay conexiones con otras instituciones, colegios privados, campamentos de verano. Estamos descubriendo algo mucho más jodido de lo que pensábamos. ¿Y qué hacemos? Publicarlo todo. Pero necesitamos más. Le entregué las fotos que Marcos había guardado y un pendrive con partes de la grabación que aún no se habían divulgado. Inés las revisó en silencio. Luego levantó la mirada. Esto puede arruinar muchas vidas, pero puede salvar muchas más. ¿Y qué pasa si intentan callarnos? Entonces habremos hecho bien nuestro trabajo. Me fui con una sensación extraña. Por un lado, el alivio de saber que Marcos estaba vivo. Por otro, el terror de haber entrado en algo tan sucio, tan profundo, que no sabía dónde acabaría. Esa noche me llegó otro mensaje, esta vez con una foto. Era yo, bajando del coche frente a la redacción, tomada desde lejos, con el texto: sabemos dónde estás y con quién hablas. Me quedé paralizada, y justo en ese momento me llamaron desde el número de Marcos. Pero al contestar, no era su voz, era una voz masculina, fría, calculada. Si hablas de más, te haremos desaparecer a ti también. Colgué de inmediato. El corazón me iba a estallar, y ahí lo entendí. Ya no era una historia familiar, era una red donde todos estaban conectados, y yo, en el centro. Esa noche dormí con una silla contra la puerta y el móvil en la mano. No sabía si me iban a seguir, si me iban a atacar, si me iban a vigilar desde alguna ventana. No confiaba ni en el silencio, porque incluso el silencio parecía manipulado.
A la mañana siguiente, fui directamente a ver a mi madre. No me importaba si estaba lista o no. Necesitaba respuestas. Y ya no iba a pedirlas. Iba a exigirlas. La encontré en la cocina, en bata, con una taza en la mano y los ojos perdidos en la ventana. ¿Qué más sabes?, le solté. Se giró como si no me hubiera escuchado entrar. ¿De qué hablas? De todo. De los mensajes. De las amenazas. De que Marcos está escondido. ¿Quién está detrás? Mi madre suspiró. Apoyó la taza y se sentó. No sé exactamente quién, Lucía, pero sé que hay alguien en la familia que sigue en contacto con tu tío. Alguien que lo está protegiendo. Y no es tu padre. Me quedé en silencio. Sabía que no podía ser él. Estaba roto. Derrotado. No tenía el carácter ni la convicción para hacer algo así. ¿Quién? Tu tía Laura. La tía Laura. La esposa de Ricardo. La madre de 3 primos que desaparecieron del grupo familiar desde el primer escándalo. Siempre silenciosa. Siempre con esa sonrisa tensa que parecía más costumbre que emoción real. Nunca opinaba, pero siempre estaba. Ella siempre supo, dijo mi madre, pero prefirió creer que era una etapa, que Ricardo estaba confundido, que todo se podía arreglar con discreción. Me fui directo a su casa. No lo pensé. Toqué el timbre con fuerza. Me abrió una empleada. ¿Está Laura? Un momento, voy a llamarla. La tía apareció minutos después. Tenía el rostro firme, casi desafiante, como si supiera perfectamente por qué estaba allí. Lucía, qué sorpresa. No te hagas la sorprendida. Vengo a hablar del hombre con el que estás casada. No es el momento ni el lugar. Pues búscalo, porque si tú sigues cubriendo a ese monstruo, voy a arrastrarte con él. Me cerró la puerta en la cara. Sabía que eso no iba a terminar ahí. Volví a casa. Le conté todo a Inés. Ella ya estaba preparando una segunda publicación, una más extensa, con nombres, fechas, voces. No había vuelta atrás. Esa misma tarde, recibí un mensaje, pero esta vez no era amenaza. Era de Marcos. Una videollamada. La contesté al instante. Apareció en pantalla, con el rostro más delgado, el pelo más largo y los ojos apagados, pero vivo. ¿Estás bien? Sí, pero no por mucho tiempo. Me han seguido. Sé que interceptaron mis correos. Estoy en otra ciudad, pero no voy a poder quedarme mucho más. ¿Qué hacemos? Publica todo. Ya. Es lo único que puede protegernos. Lo vamos a hacer. Marcos respiró hondo. Luego bajó la mirada. Lucía, ¿hay algo más? ¿Qué? ¿Recuerdas esa grabación que escuchaste? No la oíste completa. ¿Qué quieres decir? Lo que se publicó fue editado. Había una parte que decidí guardar, porque no sabía si era real. Pero ahora sé que sí lo es. ¿Qué dice? Habla de ti. ¿De mí? ¿De cuando eras niña? De una vez que estuviste sola con Ricardo. Hay algo que podrías haber olvidado. Algo que tu mente pudo haber bloqueado. Me quedé paralizada. Eso no puede ser. Tú tenías 5 años, Lucía. Nadie te vigilaba en esas reuniones. Escúchalo. Está en el archivo que te mandé. Busqué el pendrive. Lo conecté al ordenador. En una carpeta secundaria había un archivo de audio titulado Lucía, 1999 frac. Puse los auriculares. Reproduje. La voz de Ricardo, distorsionada por los años pero inconfundible. Y luego, la mía, de niña, riendo, preguntando cosas. Y en un momento, algo que no puedo ni describir. Palabras suaves, un tono dulce y un silencio espeso, como si algo hubiera pasado. Quité los auriculares de golpe. Tenía náuseas. Lloré. No como se llora de rabia. Lloré como se llora cuando te rompen algo que no sabías que tenías. Mi madre entró al cuarto. Me vio así. No preguntó. Me abrazó. ¿Lo sabías? No, dijo con lágrimas en los ojos. Pero siempre lo temí. Esa noche no dormí. Y al amanecer, Inés me envió un mensaje. Mañana publicamos todo. Prepárate. Tu nombre estará en portada. Y yo respondí con una sola palabra. Hazlo. La mañana en que todo se publicó, no salí de la cama. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que el mundo como lo conocía estaba a punto de desaparecer. Y necesitaba estar sola cuando ocurriera. A las 8:00 en punto, el artículo salió a la luz. Portada del medio digital. La red del silencio. El caso Gómez Ricardo y los abusos encubiertos durante décadas. Mi nombre estaba allí, completo, con foto, con historia, con verdad. Y no estaba sola. Marcos también había dado su testimonio final. Juan, después de mucha lucha interna, escribió un párrafo contando su experiencia. Había más. Exvecinos, antiguos compañeros, incluso una monitora de un campamento de verano que habló del comportamiento extraño de Ricardo con los menores. Todo estaba ahí. La historia ya no era una sospecha, era un escándalo nacional. La policía inició una investigación formal.
Se reabrieron denuncias archivadas. Se citaron a decenas de testigos. El nombre de Ricardo apareció en todos los canales. Su rostro fue cubierto en programas de investigación. Y lo más impactante, desapareció. La tía Laura fue interrogada. Negó saber su paradero, pero su historial de llamadas, que fue rastreado, mostró contacto directo con un número internacional 2 días antes de la publicación. Ricardo estaba prófugo. Las autoridades emitieron una orden de captura internacional. ¿Y los demás? Mi padre colapsó. No de salud, sino de carácter. Perdió el respeto del entorno. Fue apartado de la empresa donde trabajaba y cayó en una especie de exilio emocional dentro de su propia casa. Dejó de hablar. Dejó de mirar a los ojos. Yo no lo volví a ver igual. Ni lo quise. Mi madre, en cambio, comenzó su propio proceso de reparación. Empezó terapia. Se disculpó. No con palabras vacías, sino con actos. Cortó lazos con quienes lo sabían y callaron, incluyendo a su propia hermana. Mi prima, después del escándalo, se mudó con Marcos al norte. Dejaron Madrid. Empezaron una nueva vida. Lejos del apellido, lejos del recuerdo, pero cerca de la verdad. Ella me escribió una carta semanas después. No te imaginas lo que significa tener a alguien que no solo habla, sino que grita cuando otros susurran. Gracias por no rendirte. Marcos, después de meses oculto, volvió. No a la ciudad, pero sí a la vida pública. Dio entrevistas. Fundó una red de apoyo para víctimas que vivieron lo mismo. Familias que encubrieron, que silenciaron, que destruyeron desde dentro. Se convirtió en un referente, un luchador. Y aunque nuestra relación no era de amistad, era de respeto profundo, inquebrantable. Juan desapareció por completo, no de manera literal, sino emocional. Me escribió un último mensaje. Gracias por mostrarme que el silencio también es cómplice. Perdóname por haberlo sostenido tanto tiempo. Espero que encuentres paz. Yo la estoy buscando. Nunca más supe de él. ¿Y yo? Yo también me fui. Dejé el barrio. Dejé la ciudad. Me mudé a Valencia, cerca del mar. Abrí una librería pequeña con una amiga. Empecé a escribir. No ficción, sino memoria. Mi nombre, ahora, es sinónimo de algo. De resistencia, dicen. Pero yo no lo hice por eso. Lo hice porque no quería convertirme en una versión más joven de mis padres, mirando a otro lado. Nunca pensé que me convertiría en la que rompe el patrón. Pero aquí estoy. ¿Con cicatrices? Sí, pero de pie. Una tarde cualquiera, meses después, sonó el timbre de la librería. Era una mujer. Tenía unos 50. Venía nerviosa. ¿Eres tú?, me preguntó. ¿Perdona? La de la historia. La que habló. Sí, soy yo. La mujer se echó a llorar. Mi hijo también pasó por algo parecido. Y tú me diste el valor para escucharlo. Nos abrazamos sin conocernos. Y en ese momento lo entendí. Había valido la pena. Todo. Hoy, cuando cierro la librería por las noches, camino sola por la playa. El viento me despeina. Las olas hacen ruido. Y por primera vez en años, ese ruido no me asusta. Es vida. Y yo sigo viva. Y ahora más que nunca, libre.